¿Y si te dijera que la realidad está intentando hablarte todo el tiempo? Que a cada instante el universo te susurra señales, pero tú has sido entrenado para ignorarlas. Día tras día, pequeños mensajes se cruzan en tu camino. Momentos tan precisos que sería absurdo llamarlos accidentes. La canción que suena justo cuando piensas en alguien. El número que aparece una y otra vez donde vayas. El desconocido que se cruza contigo y tiene exactamente la respuesta que buscabas. Tú los has llamado coincidencias. Pero, muy en el fondo, siempre supiste que eran algo más. Y tienes razón. Estas no son casualidades. Son sincronicidades. Son símbolos, patrones insertados en la trama invisible de la realidad, guiándote hacia un propósito mayor. Los antiguos lo sabían. Místicos, chamanes y sabios estudiaron estos signos durante siglos. Pero el mundo moderno los llama suerte, azar, error del cerebro. ¿Por qué? Porque el sistema en el que vives no quiere que descubras la verdad. Que el universo no es lo que te han contado. En este vídeo, vamos a levantar el velo. Vamos a explorar qué son realmente las sincronicidades, por qué suceden y cómo puedes usarlas para transformar tu vida. Desde el momento en que naciste, fuiste condicionado a creer en un mundo rígido, lógico, mecánico. Todo debía tener una explicación racional. Todo lo demás fue etiquetado como fantasía. Pero, ¿y si ese condicionamiento no fue un accidente? ¿Y si fue diseñado para mantenerte dormido, alejado de las fuerzas invisibles que te rodean? Piensa en tu infancia. De niño, tenías una conexión natural con los patrones, la energía, la intuición. Podías presentir cosas. Sabías cuando algo iba a suceder. Podías sentir cuando alguien pensaba en ti. Pero cuando compartías eso, te decían, es tu imaginación. Te enseñaron a desconfiar de tu interior. A solo creer en lo que se puede medir, pesar o demostrar. El sistema te hizo olvidar que el mundo es un misterio vivo, no una máquina sin alma. La educación jugó un papel clave en esta desconexión. No te enseñaron a escuchar tu intuición. Ni a reconocer las señales. Ni a comprender el lenguaje del universo. En cambio, te enseñaron a obedecer, a memorizar, a no cuestionar. La creatividad, la sensibilidad y el pensamiento abstracto fueron reemplazados por datos, fórmulas y obediencia. Y así, dejaste de mirar, dejaste de sentir. La ciencia oficial, esa que está al servicio del materialismo, te dice que todo es aleatorio, sin propósito. Que ver el 11 y 11 repetidamente o encontrarte con la persona indicada en el momento justo, es solo un sesgo cognitivo. Pero lo que no te dicen es que algunas de las mentes más brillantes de la historia, como Carl Jung, Nikola Tesla o incluso Einstein, sabían que la realidad no es tan simple. Ellos comprendieron que estos patrones no son errores, sino claves. Señales de que la realidad tiene una estructura oculta. Sin embargo, quien habla de estas cosas hoy, es ridiculizado. Te llaman supersticioso, irracional, New Age. ¿Por qué? Porque si la humanidad empezara a entender estas señales, comenzaría a despertar. Y el despertar es peligroso para cualquier sistema que se alimenta del control. Cuando empiezas a prestar atención a las sincronicidades, algo profundo sucede. Te das cuenta de que no estás solo. Que formas parte de algo más grande. Que la realidad responde a tu energía, a tu intención, a tu alma. Hay cosas que no puedo decir aquí. Verdades que son demasiado profundas para las plataformas públicas. Por eso creé Academia de los Misterios, un espacio donde exploramos el funcionamiento oculto del universo y accedemos a conocimientos ancestrales. Pero ahora volvamos al hilo. La razón por la que no quieren que veas las sincronicidades es porque son grietas en la ilusión. Son pruebas de que el universo no es frío ni indiferente. Es un campo de energía consciente, interconectado, que responde a ti. Y cuando comienzas a ver los patrones, ya no puedes dejar de verlos. Y entonces empieza el verdadero despertar. Porque surge la gran pregunta. Si las sincronicidades no son aleatorias, ¿entonces qué son? ¿De dónde vienen? ¿Y por qué aumentan cuando empiezas a notarlas? ¿Vamos más profundo? En algún momento de tu vida, viviste algo tan perfecto, tan sincronizado, que no podía ser azar. Pensaste en alguien, y esa persona te llamó. Abriste un libro al azar, y las palabras respondieron justo a lo que tenías en el corazón. Los mismos números te siguieron una y otra vez, 111, 222, 333, como si el universo te estuviera dejando migas de pan en el camino. Estas no son casualidades.
Son mensajes. Y cuanto más los atiendes, más aparecen. Porque aquí está el secreto. Las sincronicidades son respuestas. Son guiños de una inteligencia superior que siempre ha estado contigo. La realidad no es una colección de eventos inconexos. Es un campo energético consciente. Cada pensamiento que emites, cada emoción que sientes, cada intención que siembras, envía una frecuencia. Y las sincronicidades son la manera en que el universo te responde. Son el puente entre lo visible y lo invisible. Entre lo físico y lo espiritual. Entre lo consciente y lo inconsciente. Carl Jung, quien acuñó el término sincronicidad, observó decenas de casos donde los eventos se alineaban más allá de toda lógica. Concluyó que eran manifestaciones de un orden más profundo. Un orden que muchas tradiciones espirituales conocían desde tiempos inmemoriales. En Oriente lo llaman karma o dharma. Los místicos hablan de sincronía divina. La física cuántica lo llama no localidad, todo está conectado más allá del tiempo y el espacio. Pero la ciencia convencional evita este tema. ¿Por qué? Porque aceptar que las sincronicidades son reales implicaría admitir que la conciencia no es solo un producto del cerebro, sino que puede influir en la materia. Piensa en esto. La naturaleza funciona con patrones. Las órbitas planetarias siguen proporciones matemáticas. Tu ADN está formado por secuencias repetidas. El universo entero opera en ciclos, simetrías y relaciones invisibles. Entonces, ¿por qué tu experiencia humana no seguiría un patrón también? La respuesta es, sí lo hace. Y las sincronicidades son la prueba de ese diseño oculto. Son las grietas en la Matrix. Los momentos en que el orden oculto del universo se manifiesta ante nosotros son señales poderosas. Cuando comienzas a reconocer estas señales, te das cuenta de que la realidad es mucho más maleable de lo que te enseñaron. Pero si las sincronicidades son mensajes, surge una pregunta fundamental: ¿quién o qué los envía? Algunos creen que las sincronicidades provienen de una versión superior de uno mismo, que guía nuestro camino correcto. Otros piensan que son señales del inconsciente colectivo, ese vasto depósito compartido de pensamientos y experiencias humanas que describió Carl Jung. Incluso hay quienes sienten que estas coincidencias significativas son indicios de una inteligencia externa, sea el universo, Dios, la fuente, la energía o una simulación tratando de comunicarse con sus participantes. Sea cual sea su origen, una cosa es clara: las sincronicidades no son casualidades sin sentido. Son invitaciones a despertar, a prestar atención y a elevar nuestra conciencia del piloto automático hacia la creación consciente. Porque en el instante en que comienzas a reconocerlas, la ilusión del azar comienza a desmoronarse. Y esto nos lleva a otra pregunta: si las sincronicidades no son aleatorias, ¿cómo funcionan realmente? ¿Qué sucede debajo de la superficie que provoca estas coincidencias perfectas? Y más importante aún, ¿cómo puedes utilizarlas para transformar tu vida? La respuesta está en comprender la mecánica oculta que sostiene la realidad misma. Profundicemos un poco más. Si las sincronicidades son mensajes de una inteligencia más profunda, ¿cómo funcionan? ¿Qué ocurre detrás del telón que genera estas conexiones impecables? La verdad es que existe un mecanismo oculto que explica por qué ciertos eventos parecen unirse de maneras que desafían la lógica. Y una vez que comprendes este mecanismo, te das cuenta de que tienes mucho más poder sobre la realidad de lo que te hicieron creer. En el corazón de las sincronicidades se encuentra un principio simple pero poderoso: tu mente no es solo un observador pasivo de la realidad, sino un participante activo en su creación. La neurociencia moderna confirma que tu cerebro filtra la realidad según en que te enfoques. Esto se llama el sistema activador reticular, SAR, una red en el tronco encefálico que determina qué información llega a tu mente consciente. ¿Alguna vez notaste que después de comprar un coche nuevo, de repente lo ves por todas partes? Los coches siempre estuvieron ahí, pero tu mente simplemente no los filtraba hasta ese momento. Lo mismo ocurre con las sincronicidades: cuando empiezas a notarlas, creer en ellas y esperar que aparezcan, tu cerebro cambia el enfoque y comienzan a manifestarse con mayor frecuencia. Pero esto va aún más allá de la neurociencia. La física cuántica nos ha mostrado que la conciencia juega un papel fundamental en la creación de la realidad. El famoso experimento de la doble rendija reveló que el simple acto de observar cambia el comportamiento de las partículas a nivel subatómico. Esto significa que la realidad no es una estructura fija e independiente, es sensible y responde a tus pensamientos, emociones y atención. Sumemos a esto la ley de la vibración, uno de los principios fundamentales de la metafísica,
Todo en el universo es energía vibrando a distintas frecuencias. Tus pensamientos, emociones y creencias también emiten vibraciones específicas, y estas frecuencias determinan qué atraes a tu vida. Si constantemente piensas en miedo, escasez o limitaciones, tu energía se alinea con esas experiencias y comienzas a ver patrones que las refuerzan. Pero cuando elevas tu frecuencia, enfocándote en la alineación, el propósito y las sincronicidades, la realidad comienza a reflejar eso de vuelta. Por eso, quienes despiertan a las sincronicidades las experimentan con mayor intensidad. No solo las notan más, sino que su energía cambia y la realidad responde a esa vibración. Cuando prestas atención a señales, patrones y mensajes, estás sintonizando tu conciencia con el orden oculto del universo, como cuando ajustas la radio a la frecuencia correcta. Y aquí viene algo aún más fascinante: tu subconsciente tiene un papel enorme en generar sincronicidades. Mientras tu mente consciente está ocupada con las tareas diarias, tu subconsciente procesa conexiones profundas, enlaza información y detecta patrones. Cuando estableces una intención, consciente o inconscientemente, tu mente subconsciente empieza a alinear eventos que te acercan a ese resultado. Por eso quienes creen firmemente en las sincronicidades las experimentan más seguido. Su subconsciente está activamente participando en esa armonización de la realidad. Los escépticos dirán que todo esto es solo atención selectiva, que las sincronicidades son meros eventos aleatorios que nuestro cerebro elige notar. Pero si fuera así, ¿por qué estas coincidencias tienen un significado tan profundo y personal? ¿Por qué se alinean tan perfectamente con tus pensamientos, emociones y experiencias internas en el momento justo? ¿Y por qué tienen la capacidad de guiar decisiones que cambian vidas? Porque las sincronicidades no son coincidencias fortuitas, sino una forma de comunicación entre tu mente consciente, subconsciente y la inteligencia más profunda que gobierna la realidad. La clave está en aprender a trabajar con ellas, no en contra. Cuando comienzas a alinearte intencionalmente con las sincronicidades, no solo ocurren más seguido, sino que se vuelven herramientas poderosas para tu transformación. Y esto nos lleva a una revelación aún mayor. ¿Por qué algunas personas experimentan sincronicidades constantemente y otras casi nunca? ¿Qué diferencia a quienes viven en perfecta armonía con estas señales de quienes se sienten perdidos en el caos? La respuesta puede sorprenderte: conciencia, alineación y creencia. La mayoría vive desconectada, atrapada en un estado mental de lógica rígida, duda y materialismo. Creen que la vida es puramente mecánica, que todo ocurre por causa y efecto, que la suerte es aleatoria y que el universo es indiferente. Este sistema de creencias actúa como una barrera mental que bloquea las sincronicidades, y aunque ocurran coincidencias significativas, las descartan como irrelevantes, negando los patrones ocultos. Imagínate en una habitación totalmente oscura llena de ondas de radio, con cientos de estaciones transmitiendo a la vez. Si no tienes un radio sintonizado en la frecuencia correcta, no escucharás nada. Lo mismo ocurre con las sincronicidades. Si tu mente no está afinada en la frecuencia de la alineación, nunca notarás las señales que la realidad te envía constantemente. En cambio, quienes viven en sintonía con las sincronicidades no son especiales, simplemente han entrenado su mente para ser receptiva a las señales a su alrededor. No descartan las extrañas coincidencias como simples casualidades, sino que prestan atención, confían en su intuición y siguen los patrones. Y lo más fascinante: cuanto más reconoces las sincronicidades, más se manifiestan. Esto se debe a dos factores clave: tu mente subconsciente y la ley de la vibración. Tu subconsciente absorbe información más allá de tu conciencia, captando patrones sutiles, conexiones ocultas y oportunidades invisibles. Al enfocarte en las sincronicidades, entrenas a tu subconsciente para que las busque y las atraiga con mayor frecuencia. Es como programar un motor de búsqueda interno. Una vez que le dices a tu mente que las sincronicidades son importantes, ésta comienza a filtrar la realidad de manera que las trae a tu atención con más frecuencia. Esta es la conexión del subconsciente. Por eso algunas personas parecen tener una suerte casi mágica. Sin darse cuenta están dirigiendo su realidad, alineándose con oportunidades y percibiendo señales que otros ignoran. Su subconsciente está sintonizado con la sincronicidad. Pasando a la ley de la vibración, todo en el universo funciona por frecuencias, incluyendo tus pensamientos y emociones. Cuando te encuentras en un estado vibracional bajo, lleno de miedo, dudas o negatividad, tu energía se contrae y tu percepción se reduce. Esto dificulta reconocer las sincronicidades, porque tu atención está atrapada en el modo de supervivencia, enfocada en preocupaciones inmediatas en lugar del panorama completo.
En cambio, cuando elevas tu vibración a través de la gratitud, la atención plena, la curiosidad y la intención clara, te alineas con el flujo del universo. Tu energía se expande y comienzas a atraer sincronicidades, porque tu conciencia opera en una frecuencia que las permite manifestarse. Por eso, quienes meditan, practican mindfulness o se sumergen en una profunda introspección suelen experimentar un aumento significativo de sincronicidades. Han despejado el ruido mental y afinado su conciencia para percibir el orden oculto de la realidad. Pero hay un elemento más, fundamental, la confianza. Las personas que experimentan sincronicidades frecuentes son aquellas que confían en el proceso. No cuestionan si una señal es real o no, la siguen, actúan según ella, y al hacerlo refuerzan el patrón. Cuando reconoces, confías y respondes a las sincronicidades, éstas se multiplican. Y aquí es donde muchos fallan, experimentan sincronicidades, pero no actúan. Ven las señales, pero dudan, titubean o las ignoran por completo. Esto debilita la conexión y hace que las sincronicidades se desvanezcan. Porque las sincronicidades no son solo mensajes, son oportunidades para alinearte. El universo te muestra una puerta, pero depende de ti atravesarla. Entonces, la verdadera pregunta es, ¿cómo fortaleces esta conexión? ¿Cómo reconoces, interpretas y actúas sobre las sincronicidades para que se conviertan en una fuerza guía en tu vida? Vamos a profundizar. Las sincronicidades ocurren a tu alrededor constantemente. El problema es que la mayoría no sabe cómo reconocerlas o, peor aún, las descartan como simples casualidades. Pero cuando aprendes a identificar estos patrones y descifrar su significado, empiezas a ver que la realidad te ha estado hablando todo el tiempo. El primer paso para trabajar con sincronicidades es la conciencia. Debes cambiar tu forma de pensar, pasando de asumir que la vida es aleatoria, a comprender que todo está conectado. El universo se comunica a través de símbolos, patrones y sincronías en el tiempo. Estas señales suelen presentarse en tres formas. Números y patrones repetitivos. ¿Has notado que ciertos números aparecen una y otra vez? 1111, 222, 333. Estas secuencias numéricas no son coincidencias. Los números tienen frecuencias vibracionales, y cuando comienzan a aparecer en tu vida, significa que algo está cambiando en tu realidad. En la antigüedad, los números eran vistos como el plano maestro de la creación, y ver ciertas secuencias es una señal de alineación energética. Presta atención a qué piensas o sientes cuando aparecen, porque tu subconsciente intenta decirte algo. Encuentros simbólicos. Las sincronicidades a menudo se manifiestan como objetos, animales o símbolos que tienen un significado personal para ti. Puede ser una canción que suena justo en el momento adecuado, una frase que repite varias personas en el mismo día, o un animal que cruza tu camino. Todo forma parte de un mensaje más grande. La clave es confiar en que si algo se siente significativo, lo es. Eventos improbables y coincidencias significativas. Son esos momentos en que todo encaja perfectamente, más allá de la lógica. Estabas a punto de renunciar a un sueño y de repente llega una oportunidad inesperada. Te encuentras con la persona indicada justo en el momento exacto. Estos momentos no son azarosos, son fuerzas que te guían hacia el camino correcto. Entonces, ¿cómo descifrar estas sincronicidades? Comienza haciendo las preguntas correctas. Cuando aparece una sincronicidad, detente y reflexiona. ¿Qué estaba pensando o sintiendo justo antes? ¿Qué decisión importante estoy enfrentando? ¿Cómo se relaciona esta señal con mis dudas o certezas? ¿He vivido algo similar antes? Una herramienta poderosa es llevar un diario de sincronicidades. Anota cada vez que ocurra algo inusual o significativo. Con el tiempo, comenzarás a notar patrones, símbolos recurrentes, mensajes repetidos y una guía clara emergente. Cuanto más registres las sincronicidades, más aparecerán. Pero aquí está el secreto, reconocerlas es solo el primer paso. Actuar en consecuencia es lo que transforma tu vida. Si ves una señal repetida que te invita a actuar, hazlo. Si sigues encontrando el mismo mensaje, es porque el universo espera tu respuesta. Las personas que viven en armonía con las sincronicidades son las que confían y actúan. Y esto nos lleva a la pieza final, cómo atraer conscientemente más sincronicidades a tu vida. Porque una vez que sabes cómo abrir ese canal, puedes usar estas señales como herramientas para crear cambios reales. Reconocer sincronicidades está bien, pero aprender a utilizarlas para transformar tu vida es donde reside el verdadero poder. La verdad es que las sincronicidades no son solo signos, son invitaciones,
oportunidades para alinearte y entrar en una realidad donde todo fluye a tu favor. La pregunta es, ¿estás prestando atención? Y más importante aún, ¿estás dispuesto a actuar? Muchos tratan las sincronicidades como algo místico pero pasivo, como simples coincidencias divertidas para notar. Pero en realidad, son una forma directa de comunicación entre tú y la inteligencia profunda del universo. Son señales de que estás en alineación o advertencias de que no lo estás. Los que experimentan más sincronicidades no son solo afortunados, son creadores conscientes de su realidad. Entonces, ¿cómo usarlas para transformar tu vida? Todo se reduce a 3 pasos clave: intención, alineación y acción. Define una intención clara. Las sincronicidades responden al enfoque. Cuanto más específicos sean tus pensamientos y deseos, más claros serán los signos. Si buscas guía, pídela: muéstrame una señal de que estoy en el camino correcto. Revela el siguiente paso hacia mi propósito. Trae a las personas, oportunidades y circunstancias adecuadas. Lo esencial es estar abierto a cómo llegan las respuestas, porque el universo no comunica de forma lineal ni predecible, sino a través de símbolos, emociones y experiencias. Cuanto más pidas, más señales empezarás a notar a tu alrededor. Alinea tu energía. Las sincronicidades reflejan tu estado vibracional. Si estás en resistencia, duda o miedo, bloqueas el flujo. Pero si entras en confianza, entusiasmo y apertura, las señales se aceleran. Por eso suelen aumentar durante cambios importantes, cuando caminas por un camino desconocido pero alineado. Actúa. No basta con notar las señales, debes responder. La acción es la clave que activa el poder transformador de las sincronicidades. Una de las formas más rápidas de aumentar las sincronicidades es elevar tu frecuencia. Prácticas como la meditación, la gratitud, la visualización y la reflexión profunda te ponen en un estado de apertura donde las sincronicidades pueden fluir libremente. Si alguna vez has pasado por un periodo en la vida donde las cosas parecían encajar mágicamente, no fue magia, fue alineación. Toma acción alineada. Aquí es donde la mayoría falla: ven las señales, pero dudan, titubean, esperan más confirmaciones. Pero las sincronicidades no son solo mensajes para observar, son catalizadores para actuar. Si sigues viendo el mismo número, frase o símbolo una y otra vez, no es casualidad, es un empujón. Si te sientes atraído por un nuevo camino, persona u oportunidad, es porque el universo te está abriendo una puerta. La clave está en atravesarla. Y aquí está lo más importante: las sincronicidades se multiplican cuando las sigues. En el momento en que empiezas a confiar en la guía y actúas, la realidad comienza a reordenarse a tu favor. Cuanto más escuchas, más fuertes se vuelven las señales. El universo premia el movimiento. Las personas que viven en profunda sintonía con las sincronicidades no ignoran las señales, actúan, y como resultado, viven en un estado donde las oportunidades, conexiones y momentos de perfecta sincronía son normales. No esperan a que la vida les suceda, crean con ella. Y aquí es donde debes tomar una decisión. Ahora que entiendes qué son las sincronicidades, cómo funcionan y cómo usarlas, ¿qué harás con este conocimiento? El paso final es integrar esto en tu vida diaria, para caminar plenamente el camino de la conciencia, la conexión y la alineación. Vamos a profundizar. Ahora que conoces la verdad sobre las sincronicidades, la verdadera pregunta es, ¿qué harás con esta información? Porque la mayoría, después de escuchar todo esto, vuelve a sus viejos patrones. Notan una sincronicidad, sienten un momento de asombro, y luego la descartan como coincidencia. Reciben una señal que apunta hacia algo nuevo, pero dudan, sobrepiensan y dejan que el miedo les impida dar el salto. Quedan atrapados en el ciclo de la duda, esperando más pruebas, algo más grande, certeza. Pero aquí está la verdad: la certeza nunca llega antes de la acción. El sistema te entrenó para ignorar estas señales, explicarlas, desconectarte de la inteligencia profunda que guía tu vida. Pero ahora lo ves, entiendes que la realidad no es aleatoria, es estructurada, inteligente y sensible. Y, lo más importante, tú eres parte de esa estructura. Tus pensamientos, emociones y elecciones moldean el camino que tienes por delante. No solo atraviesas la realidad, la creas. ¿Qué significa esto? Significa que las sincronicidades no solo te suceden para ti. Cada alineación, cada momento de sincronía perfecta, cada número, símbolo o mensaje repetido es una invitación. Una invitación a un nuevo modo de ser, a confiar, a expandirte, a alinearte, sobre todo,
a actuar. Si hay algo que te lleves de esto, que sea esto, no ignores las señales. El universo susurra primero, si no escuchas, los mensajes se vuelven más fuertes. Si sigues ignorándolos, las sincronicidades desaparecen y vuelves a patrones inconscientes, navegando sin dirección. Pero si escuchas, si empiezas a tratar las sincronicidades como reales y sigues su camino, tu vida entera puede cambiar. Las personas que experimentan más sincronicidades no son suertudas, están atentas, actúan por intuición y confían en el proceso. Y por eso, la vida se mueve de forma aparentemente sin esfuerzo, como si algo trabajara tras bambalinas para alinear todo a su favor. Porque algo así sucede. Pero hay mucho más de lo que puedo compartir aquí. Por eso existe Insights Academy, para profundizar en lo que no se supone que sepamos. Si te inscribes ahora, también recibirás el ebook de Kellyan gratis. No pierdas esta oportunidad, ve al enlace en la descripción. ¿Ya viste los patrones? ¿Sentiste las alineaciones? Ahora es momento de dejar de dudar y empezar a confiar. Presta atención, sigue las señales, actúa. Porque una vez que te alineas, las sincronicidades no son raras, están en todas partes, esperando que despiertes y finalmente las veas. Si este vídeo te resonó, déjanos saber comentando lo entendí.